Buenos días, mi nombre es Domingo Albarracín Vivo y en primer lugar quería agradecer a la organización del Congreso la posibilidad para exponer el siguiente trabajo titulado Las estaciones de aprendizaje como método activo para docentes universitarios de didáctica de la lengua y la literatura. En el índice de contenidos de la presente ponencia encontramos una breve introducción, así como los aspectos más relevantes del marco teórico, el marco empírico, los resultados y su discusión y, por último, las conclusiones de esta ponencia. En cuanto a la introducción, se puede mencionar que actualmente se está proporcionando una gran importancia a las metodologías activas. Las estaciones de aprendizaje se encuentran dentro de estas metodologías activas y plantean unas cuestiones muy interesantes para su puesta en práctica en educación primaria. Actualmente se pueden observar que las estaciones de aprendizaje se introducen generalmente en educación infantil. En la etapa de educación primaria vamos encontrando un mayor número de estas propuestas, pero lo realmente innovador de esta investigación es su puesta en práctica en las aulas universitarias. La didáctica de la lengua y la literatura necesita manejar casi al mismo tiempo sus 5 habilidades lingüísticas básicas, por lo cual estamos aportando una gran cantidad de conocimiento a esa competencia comunicativa lingüística que se ha de desarrollar en nuestros estudiantes. Encontramos como marco teórico, en primer lugar, el concepto de estaciones de aprendizaje. Bien, pues se puede resumir que la metodología por estaciones de aprendizaje se basa en establecer unos lugares en los cuales se va a presentar al alumnado una tarea, un pequeño reto que tiene que resolver, ya sea de forma individual, en pareja o en grupos cooperativos. Dichas tareas o retos van a ir distribuidos por toda la clase en diferentes estaciones de aprendizaje, las cuales pueden tener un título, podemos encontrar también un panel en el cual se organicen temporalmente cada grupo en qué estación tiene que dirigirse y podemos hacer diferentes variantes de estas estaciones de aprendizaje. Lo realmente importante es diferenciar las estaciones de aprendizaje de los rincones de aprendizaje. Esto quiere decir que a lo largo de los años se han dado siempre los rincones de aprendizaje en educación infantil, pero con el concepto de estaciones de aprendizaje intentamos diferenciarlo, porque las estaciones de aprendizaje tienen un tiempo determinado, es decir, el alumnado debe realizar ese reto que se le plantea en cada estación en un tiempo limitado y también tiene que pasar por todas las estaciones que se plantean en una misma sesión, mientras que en los rincones de aprendizaje el alumnado se puede ir a aquel espacio de aprendizaje que considere más oportuno, mientras que en las estaciones todo está más delimitado. Bien, en cuanto a los objetivos del método por estaciones, se pretende fomentar ese aprendizaje por descubrimiento que encontramos tan necesario en la educación actual. También el alumno y la alumna controlan su trabajo, mientras que el docente establece un papel de guía y orientador del mismo. Se fomenta el trabajo autónomo y cooperativo y también proporciona una gran cantidad de adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje que muestran los estudiantes. Podemos ver que la didáctica de la lengua y la literatura se puede aplicar este método de estaciones de aprendizaje en aulas universitarias, sobre todo por la integración que hace de las habilidades lingüísticas básicas. Según el marco europeo de referencia para las lenguas, dichas habilidades son
hablar, escuchar, leer, escribir y conversar, lo cual nos lleva a un enfoque integrado y comunicativo de la lengua castellana y la literatura, que está en relación muy estrecha con la competencia comunicativa lingüística. En cuanto al marco empírico del trabajo, encontramos como objetivo general analizar las estaciones de aprendizaje como método activo en el área de lengua castellana y literatura. Los objetivos específicos se centran en desarrollar y evaluar una práctica de estaciones de aprendizaje con alumnado universitario de grado en educación primaria, así como generar conocimiento didáctico para futuros maestros y maestras en educación primaria en los procesos de enseñanza-aprendizaje vinculados con las destrezas lingüísticas básicas. Los participantes que encontramos en el presente estudio son 42 estudiantes universitarios de segundo curso de grado en educación primaria, los cuales corresponden a una universidad pública española, concretamente en la asignatura de didáctica de la lengua y la literatura. El diseño de la investigación se trata de un estudio descriptivo, el cual, según Gómez Núñez et al. 2020, se evalúan las condiciones, las características y la naturaleza de los fenómenos educativos existentes. En el trabajo de campo, en primer lugar, los estudiantes participaron de forma activa en una propuesta creada por el docente que tiene como elemento metodológico esencial el trabajo mediante estaciones de aprendizaje. Cada estación se asociaba a una habilidad lingüística básica. Posteriormente se planteó a los 42 estudiantes universitarios una tarea vinculada a la elaboración de una sesión de estaciones de aprendizaje para su futuro alumnado de lengua castellana y literatura en educación primaria. Por último, los estudiantes realizaron un cuestionario acerca de esa vivencia en clase con las estaciones de aprendizaje. Los instrumentos para la recogida de información se concretan en un cuestionario, el cual se compone de preguntas abiertas y cerradas que completaron todos los participantes. Dicho cuestionario lo dejo en pantalla con un código QR en el que se pueden visualizar las preguntas formuladas. En referencia a la presentación y discusión de los resultados, se muestran en las presentes diapositivas los aspectos más relevantes que han aportado información a dichos resultados. Podemos observar en esta primera cuestión esos conocimientos previos que tenía el alumnado acerca de la noción de estaciones de aprendizaje, y se observa que aproximadamente la mitad de los estudiantes sí conocían este concepto, mientras que el otro 50% no lo conocían o solamente lo habían escuchado. Una segunda cuestión, podemos observar que han aportado esta sesión de estaciones de aprendizaje bastante conocimiento didáctico a nuestro alumnado, puesto que el mayor porcentaje de respuestas se coloca en el apartado 4 y 5 de nuestra escala tipo Likert, con aproximadamente un 45,2% de dichas respuestas. En cuanto al apartado 3, vemos que nuestro alumnado considera que sí se pueden aplicar este método de estaciones de aprendizaje en su futuro en la asignatura de lengua castellana y literatura de educación primaria, puesto que el mayor número de respuestas se localiza en el apartado número 5 de nuestra escala tipo Likert. La cuarta cuestión planteaba, en cuanto a la opinión de los estudiantes universitarios, si en esta propuesta de estaciones de aprendizaje se integra ese enfoque de la lengua y la literatura. Y podemos observar en los resultados que sí es así, con un gran porcentaje en los apartados 4 y 5 de dicha escala.
En la cuestión 5 ya se le pregunta a esos estudiantes universitarios en su papel de futuros docentes si pondrían en práctica las estaciones de aprendizaje en su clase de lengua castellana y literatura, y podemos observar un amplio porcentaje que indica de forma afirmativa dicha práctica en esta metodología. Encontramos en la cuestión 6 si este alumnado universitario considera que tendrá la formación necesaria para impartir una sesión con la metodología de estaciones de aprendizaje en la asignatura de lengua castellana y literatura de educación primaria. Y podemos comprobar que en torno a un 83% sí considera que está preparado para realizar este tipo de sesión por estaciones de aprendizaje. También se le preguntaba a estos estudiantes universitarios si piensan que el trabajo por estaciones de aprendizaje resulta un método útil para conectar con las necesidades que tiene nuestro alumnado actualmente en la educación primaria. Y como podemos ver en pantalla, la respuesta es en torno a un 95% de forma afirmativa. Por lo tanto, estamos ante un método y una práctica que tiene una curiosidad en cuanto a la utilidad que plantea para la posible puesta en práctica en educación primaria. Por último, podemos observar que si las estaciones de aprendizaje que ellos habían diseñado en esa práctica universitaria, pues se podrían ejecutar realmente, es decir, si son prácticas y para llevarlas a sus futuras sesiones. Y podemos ver un amplio porcentaje que indica en torno al nivel 4 y 5 de la escala Likert, y por lo tanto sí ven que son un diseño de actividad que se puede llevar a cabo perfectamente en las aulas de educación primaria. En cuanto a las conclusiones más relevantes de esta investigación, podemos encontrar que las estaciones de aprendizaje tienen un vínculo muy relevante con la didáctica de la lengua y la literatura para su posterior enseñanza en la asignatura de lengua castellana y literatura de educación primaria. Hemos puesto esas bases de los procesos de enseñanza-aprendizaje para una enseñanza que tenga un enfoque comunicativo y un carácter activo y lúdico en el rol del alumnado, mientras que de guía y orientador en esas funciones docentes, al mismo tiempo que se trabaja el enfoque integrado en la lengua y la literatura. Por lo tanto, ha quedado una investigación que nos presenta un método activo en aulas universitarias que permite su puesta en práctica en situaciones de educación primaria y genera un gran conocimiento docente. Esto es todo en cuanto a esta ponencia de estaciones de aprendizaje como método activo para docentes universitarios de didáctica de la lengua y la literatura, y quería agradeceros enormemente vuestra atención y vuestra participación en este congreso. Un saludo.